Buenos días, tardes, noches, en el momento que estén viendo esto, bienvenidos a Mandarina TV nuevamente. Mi nombre es Juan Di Paolo y antes de empezar no me quiero olvidar de decirles que por favor se suscriban, que participen, que comenten, que compartan con los amigos y agradecerles a todos por la participación que han venido teniendo, por los mensajes, por los augurios. Muchísimas gracias, ha sido buenísima la participación y ha interesado la propuesta y para nosotros eso es importante y gratificante. Antes de empezar con la charla que vamos a tener el día de hoy, que tenemos la suerte de tener una entrevista, una charla acá en el estudio, que siempre es bastante complicado, siempre hay un medio técnico que funciona justamente como eso, como intermediación. Voy a contar algunas cositas que estuve buscando esta semana, porque en Mendoza se está produciendo la Feria del Libro. Entonces fui a dar una vuelta, fui a ver a Mariana Enrique esta semana a la Feria del Libro y estuve con dos amigos en la Feria del Libro, con los amigos de Ludita, de la librería, y con los amigos de Supernova Comics Star, que me recomendaron algunas cosas. Primero voy a mostrar este librito del Emiliano Exposto, que vamos a charlar con él en un par de semanas sobre máquinas psíquicas, sobre capitalismo y agobio, capitalismo y cansancio, capitalismo y estrés, y capitalismo y algo que me interesó muchísimo del libro, que es el bruxismo. Digo, como los síntomas en el cuerpo del sistema que nos agobia a diario. Y después fui al lugar del Poroto, que tiene un local que se llama Supernova Comics, que va a estar con nosotros el Poroto la semana que viene hablando un poco de Batman, y me dijo, llévate esto, acá está todo. Yo esto obviamente no lo conozco, pero me dijo, acá está todo, y parece que esto es muy conocido, es Watchmen. Lo empecé a leer hace un par de días, me parece extraordinario, y es verdad que hay un montón de cosas acá para analizar, para mirar, para ver. Es un cómic que rompe con la estructura de los cómics en los 80, que pone al cómic en el lugar de la oscuridad que le conocemos hoy un poco más. Nada, de esto vamos a hablar en algunas semanas con los muchachos de Supernova Comics. La semana que viene los invito a todos a que vean el programa. Va a estar el Poroto hablando y contándonos de Batman. Hemos hecho una cosita ahí para hablar de Batman desde Frank Miller hasta Christopher Nolan. Sin más que decir y sin más que recomendar, vamos a arrancar con la entrevista de hoy. Y nos acompaña, y tenemos la suerte de que nos acompañe hoy al lado de nosotros acá, el amigo Hugo Yasky. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. No, para nosotros es un gusto poder conversar con un protagonista sobre los temas que nos interesan a nosotros. Nosotros venimos hablando de técnicas, tecnologías, el mundo del trabajo, las transformaciones en el mundo del trabajo, mucho sobre el capitalismo, digo, sobre salud mental en general. Entonces nos parecía importantísimo tenerte a vos hoy para poder charlar de estos temas un poco con vos. La idea es que podamos empezar hablando primero de el mundo del trabajo como lo conocemos nosotros hoy, más o menos como lo conocemos hoy, desde el momento de la primera etapa de la sindicalización en la Argentina. Yo entiendo, vos me corregirás, digamos que la primera etapa de la sindicalización en la Argentina se da a principios del siglo XX, cuando la Argentina se introduce al capitalismo industrial moderno, digamos, y todos esos sistemas que existían previamente, todas esas subjetividades que existían previamente van a ser encapsuladas por el mundo industrial, y ese mundo industrial construye nuevas subalternidades, vamos a decir así. Así como el gaucho era una subalternidad del mundo previo, del mundo del siglo XIX, cuando el gaucho logra ser domesticado, y vos contabas algo hace algunas semanas, yo te miraba sobre la ley 1420, a partir de una serie de dispositivos institucionales, después al que hay que domesticar es al trabajador industrial. Vos más o menos nos podés contar cómo era ese momento en la Argentina. Sí, la historia del movimiento obrero en la Argentina está muy vinculada Ajá. a principios de siglo, a esa etapa, a principios del siglo Sí, pasado, sí, sí, ¿no? viste que nos cuesta eso, claro. Nos cuesta. Sí, sí. A principios del siglo XX, la Argentina empieza a incorporar a algunos sectores de la industria, a trabajadores, principalmente inmigrantes, que venían de Europa, italianos, rusos, polacos,
Europa tenía también en ese momento ese hervidero de las ideas revolucionarias. Ujú. En Alemania era muy fuerte el movimiento sindical y era muy fuerte la izquierda. En 1905 el Partido Comunista más fuerte del mundo en ese momento y de Europa era el alemán. Y un movimiento sindical muy potente, Con Rosa Luxemburgo. con Rosa Luxemburgo. Ajá. Y lo mismo pasaba en España. Por eso los primeros inmigrantes que llegan a la Argentina, de condición humilde, que venían en los mismos barcos, pero en la parte de abajo, en la tercera clase. Hay una serie, Vientos de Agua, que Ajá. muestra un poco la llegada de inmigrantes españoles de Asturias, hijos de mineros. Y entonces traen consigo esas ideas. Llegan con sus saberes, con sus oficios, pero también con sus ideas. Ajá. Muchos eran anarquistas, había comunistas, había socialistas, y esa mezcla de anarquistas, socialistas y comunistas fue el primer tejido de nuestra CGT. El embrión de la CGT Ajá. de la Argentina surge fundamentalmente con esa influencia. Por eso, en general, en todo el mundo, las centrales sindicales estaban imbuidas de las ideas de izquierda, y esa fue una primera etapa. El primer congresal de la Argentina, un encuentro internacional de trabajadores, fue un maestro. Mirá. Que todavía no había sindicato de los maestros, Ajá. pero fue un maestro comunista, el primero que participó Extraordinario. representando a los trabajadores Extraordinario. en un congreso internacional. Y creo que eso cambia fundamentalmente cuando se produce la guerra en Europa, Ajá. la gran conflagración que empieza a generar en Argentina la industria sustitutiva. Ajá. Porque al principio nuestra industria era muy incipiente, se producían muy pocas cosas en nuestro país. Los gremios eran más bien gremios de oficios. Los gráficos fueron los primeros, Sí, sí. los panaderos, Sí, sí. con su tradición anarcosindicalista. Sí, Y cuando se produce la guerra, nos vemos en la necesidad de empezar a fabricar algunas cosas que ya no se podían conseguir en Europa, y empieza a haber un desarrollo industrial. Ajá. Y eso coincide con la etapa de gestación del peronismo, Ajá. Ajá. que ahí cambia la composición de la clase trabajadora, Ajá. porque pierde peso cuantitativo la presencia de los inmigrantes o ya hijos de inmigrantes. Claro, claro. Empieza ese gaucho Claro, que había sido incorporado al sistema, empieza a ser el trabajador Industrial. Empiezan a poblarse los que fueron después los grandes centros urbanos, Berisso, Ensenada, el puerto de aquella época, después Avellaneda, Lanús. La industria empieza a crecer, y bueno, el resto es historia un poco más reciente. Pero hay algunas cosas que son muy importantes en esa historia que puede ser un poco más reciente, que es esos trabajadores tomando conciencia del lugar que les toca justamente en la historia a partir de los años 30, de los años 40. Digo, sí, la crisis de 1930, digamos, y la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1930 marcó un punto de inflexión para el mundo del trabajo a nivel nacional e internacional, digamos, porque
empieza lo que nosotros hoy conocemos, entendemos que es el proteccionismo, que es el contramovimiento, diría Polanyi, digamos, esa etapa del contramovimiento que permite que los sectores trabajadores crezcan, se organicen y defiendan sus propios intereses. La Argentina tiene una historia muy particular sobre la defensa de sus propios intereses, que es esa gesta histórica del pueblo trabajador que es el 17 de octubre. ¿Vos nos podés contar más o menos cómo es tu mirada sobre el 17 de octubre Sí, y la relación de esos sindicatos con el peronismo? sí, sí. O sea, el movimiento obrero en la Argentina fue un movimiento obrero que llevó adelante luchas muy fuertes. Uh-huh. Yo lo señalaba el otro día en una sesión del Congreso. Ajá. Alguien habló de la Argentina de hace 100 años y del ejemplo que representaba. Excelente. Y yo les decía, vos te situaste, le decía el diputado, en el año 1920. En el año 1919 se producen los fusilamientos de la Patagonia. Uh-huh. Se reprime con Sí. el ejército, con los fusiles Mauser, Uh-huh. y se mata a centenares de trabajadores en una huelga que marcó la historia de lucha de la Argentina. Y en el año 1921, allá en las fábricas Bacenas, en el sur de la capital, Sí. se produce otra matanza. Ahí intervienen fuerzas policiales y también bandas armadas de civiles que eran los hijos de la oligarquía. Era como si fuera la primera expresión de la derecha, hija de la oligarquía. Uh-huh. Ahí se asesinan en las calles casi 1000 obreros y hubo centenares de heridos, Uh-huh. heridos de bala, pero fueron luchas que marcaron a una clase trabajadora que después, en el 17 de octubre, es capaz de generar ese acto de rebeldía. Uh-huh. Porque cuando es muy notable, ¿no? Porque cuando se produce el advenimiento de Perón de la mano de ese grupo de militares que formaron el GO, y por eso la derecha le adjudica al peronismo un origen fascista, sí. o militarista, pero en realidad ese fue un movimiento que posteriormente dio lugar a esa gran fuerza política que cambia la historia de la Argentina. Y cuando a Perón lo apresan, a Perón lo tenían preso en la isla Martín García, y el grupo de civiles poderosos que estaba detrás del encarcelamiento de Perón estaba dubitando entre el destierro, asesinarlo. Sabía que no lo podían tener preso en la Argentina por lo que él significaba, pero jamás hubiesen supuesto que la reacción iba a ser tan potente. Y aquellos que se habían beneficiado con el aguinaldo, las vacaciones pagas, la recuperación de los convenios, aquellos que habían dejado de mirar con los ojos hacia abajo a los patrones, porque pasaba en la Argentina como en otros lugares de América Latina, que al patrón no se lo podía mirar a los ojos. Sí. Se consideraba un acto de insubordinación y hasta se perdía el trabajo. Había como una ley no escrita. Había que agachar la cabeza. Cuando el argentino o el obrero argentino deja de agachar la cabeza porque empieza a sentirse sujeto de derechos, es cuando ahí la burguesía de nuestro país decide terminar ese proceso, abortarlo. Lo encarcelan a Perón, y en ese momento la CGT estaba previendo como reacción convocar a una huelga para el 18 de octubre. Uh-huh. La CGT estaba trabajando para convocar una huelga general el 18 de octubre para pedir la liberación de Perón, pero la insurrección popular se da el 17 de octubre, se produce ese acto de una Argentina que se subleva, como lo describía Jauretche, desde las zonas más recónditas, más profundas, y comienza la gente a concentrarse hasta que en
en un momento clave de la historia. Vos fijate que fue el parto del peronismo que se resolvió en esa pulseada entre los trabajadores en la Plaza de Mayo Sí. y la oligarquía. En esa época no había celulares, no podía uno mirar como hacemos nosotros ahora, Sí. la televisión a ver qué pasa en la calle. En esas horas de tensión se resuelve de pronto, a favor del pueblo, la liberación de Perón. Sí, sí. Y empieza otra historia. Y Ese es el nacimiento de un movimiento nacional y popular que hoy todavía tiene vigencia. Y vos fíjate, hoy todavía los sindicatos son una mala palabra para la derecha de este país, para los grupos de poder. Sí, sí. Hoy todavía hay leyes para tratar de destruirlo. Hoy todavía hay este intento de estigmatizar al movimiento sindical, a sus dirigentes, de convertirlos en víctimas muchas veces, bueno, qué sé yo, un caso de hoy muy cercano a nosotros es el de Roberto Baradel, un compañero que ha sido convertido en una especie de enemigo público de la sociedad y es uno de los dirigentes sindicales que, como los compañeros del SUTE o los de cualquier otro sindicato de maestros, ha tenido que poner el cuerpo y luchar porque lamentablemente en la Argentina, en esta Argentina donde declaran esencial la educación, pero nada más que para prohibir el derecho de huelga, si el maestro no la pelea, no sale adelante. Bueno, pero me estoy yendo. No, está por muy otro bien, está lado. muy bien, está muy bien, dale con tranquilidad. Yo voy a decir dos cosas, digamos, que me parecen sobre la lectura. Primero sobre la lectura del 17 de octubre y voy a hacer un relato tratando de avanzar en el tiempo. Primero, el 17 de octubre es tan importante, digamos, que lo que marca el 17 de octubre es la clara ocupación de un territorio que era de la oligarquía, como la Plaza de Mayo, digamos, por los sectores populares. Yo siempre digo lo mismo, es como si hoy los sectores populares masivamente ocuparan un shopping del centro de la capital o algún aeropuerto, o Ezeiza, digamos, son lugares que están vedados. Estaban vedados, claro, no podías caminar por ahí si no tenías claro. Entonces, claro, digo, entonces eso la ruptura de ese espacio también produce una ruptura en el tiempo, digamos, lo importante de la ocupación del espacio, porque a veces parece que las manifestaciones, que las marchas, que la ocupación no tiene sentido, y la ocupación de ese espacio político definió cómo iba a ser la historia del movimiento obrero para adelante, digamos, encontrándose ese líder con su pueblo, digamos, uno no sabe si Perón se hizo peronista o el pueblo se hizo peronista, digamos, ese día, digamos, queda como en esa relación, en esa catexis queda armada, estructurada, una fuerza que va a transformar la Argentina por lo menos durante el siglo XX. Pero también es verdad, para tratar de avanzar en el tiempo, que esa sociedad crece al calor de dos guerras mundiales, esa industria crece al calor de dos guerras mundiales, y nosotros, como venimos leyendo, que hemos venido mirando algunas cuestiones, digamos, y conversando algunas cuestiones que tienen que ver con el momento de desempleabilidad que se da en el mundo a nivel internacional a partir de los años 60 y 70, cuando el capital cambia la estrategia en el poder, en la posibilidad de acumulación de riquezas, digamos, y cambia la estrategia desde la industrial a la financiera, y eso afecta el mundo en su conjunto, digamos, a partir de los años 60 y 70, a partir de una técnica, de la transformación de una técnica como es la cibernética, lo hablábamos un poco con el Manolo Rodríguez hace algunas semanas, a partir de la implementación de la cibernética como técnica, la industria y el mundo de la burguesía logran controlar mejor magnitudes y contingencias, y a partir de ese momento la ruptura con la expansión del mundo industrial, la expansión del mundo del trabajo también se da, y empieza un momento de desempleabilidad a nivel internacional donde el punto más cúlmine de eso va a ser, en los años 60 y 70, el toyotismo y también la crisis del petróleo, que van a transformar a toda la economía en financiera para adelante. ¿Cómo crees que influyó eso en la organización del movimiento obrero? Porque a partir de ese momento, a mí me queda la sensación de que también el movimiento obrero empezó a perder capacidad de movilización, capacidad de poder en la discusión en la Argentina. Digo, no lo digo por Ubaldini en los años 80, que todavía había empleabilidad, digamos. Hay un elemento que es fundamental para incorporar en el análisis, que es la caída
del socialismo, Ajá. del campo socialista. Ajá. ¿Por qué? Porque desde la época del nacimiento de la OIT, Ajá. cuando año 1919, donde se establece la jornada laboral que tenemos todavía en la Argentina, la de 8 horas. Estamos tratando de lograr reducir esa jornada laboral. Estamos en el siglo XXI. Si nos ponemos a hablar de todos esos cambios tecnológicos, imagínate, todavía tenemos la misma jornada. Estamos en esa discusión. Pero en ese momento, el capitalismo construye, después de la crisis, la primer crisis brutal que tiene, la del año 29, el crack del año 29, comienza a construir el estado de bienestar. Porque advierten los sectores más lúcidos de la burguesía y de los grupos del poder económico de aquel momento, advierten que el comunismo y el socialismo podía llegar a expandirse ilimitadamente. Ellos tenían conflictos que reprimían a sangre y fuego. En Estados Unidos hubo decenas de episodios con... El Central Park era una villa miseria, Era digamos, la una Hoover villa City, miseria, que nadie se acuerda hoy. Claro, y las huelgas se reprimían a los balazos, matando gente. Y aún así las huelgas volvían a brotar y volvían a poner contra las cuerdas las patronales. Fue un momento de mucha tensión, donde empieza el sector más lúcido de Estados Unidos, Roosevelt, empiezan a construir la salida del estado de bienestar. Es decir, hacer concesiones, y en ese punto el movimiento sindical empieza a jugar un papel clave como mediador del conflicto, hacer concesiones para evitar que la crisis llegara a un punto extremo en el que pusiera en riesgo la gobernabilidad de los países bajo el capitalismo. Y con esa idea de ir haciendo concesiones surge el estado de bienestar. El peronismo tiene muchas cosas de esa etapa también. Y muchas veces hubo una mirada prejuiciosa de... Eso ya cambió, pero en una época había dirigentes los viejos dirigentes del Partido Comunista o el socialismo que encarnaba a Palacios, alguien que fue un gran legislador, veían el peronismo como usurpando un lugar que les pertenecía. Y esto es importante remarcarlo, porque cuando cae el campo socialista, los grupos empresarios más poderosos, los que tienen asiento en Wall Street, en Washington, algunos sectores en Europa, advierten que ya no les es necesario conceder, porque empieza la tesis de Fukuyama, el fin de la historia, se acabó. Esta es la fotografía que va a quedar para siempre. Lo que no tenían presente era que la crisis del capitalismo continuaba a pesar de la caída del campo socialista. Y esto es lo que vas planteando vos, porque la financiarización de la economía es la búsqueda de una salida en un momento en el que la producción de manera, digamos, tangible, ascendente y lineal, conducía a una crisis. Iba a haber una crisis de superproducción. Y de superproducción. Entonces, ahí empiezan a mutarse de manera dramática en contra de los trabajadores las relaciones de fuerza, porque empieza a aparecer esta idea de que hay que abaratar los costos, porque hay que ser competitivos. Empieza a producirse la puja primero con Japón, después con los países del Asia, la puja ya intercapitalista. China es un actor que va cobrando fuerza, y todo esto va incidiendo en las políticas de los gobiernos y la relación con el movimiento sindical. Y ahí aparece la huelga que quiebra Margaret Thatcher con los mineros. Es la primera vez que se
practica lo que se ha practicado acá con los dirigentes sindicales, que es el linchamiento mediático. Ujú. Es la primera vez que se pone a un dirigente, el de los mineros, como un enemigo del público de la sociedad. Y Reagan casi a la misma vez, casi en simultáneo, con la huelga de los controladores aéreos y también el linchamiento mediático de un dirigente sindical, que era quien encabezaba esa huelga. Y después de quebrarle el espinazo a los sindicatos, aparece una etapa donde eso que vos decís se va viendo, es decir, empieza a haber un reflujo del movimiento sindical en todo el mundo. Ujú. Empiezan a debilitarse las centrales de trabajadores, empieza a decrecer la afiliación, empieza a aparecer un discurso del capitalismo que le dice a los trabajadores: ustedes no tienen que depender de ningún jerarca sindical, de ninguna organización, a ustedes la oportunidad se las da el trabajo, ascender, prepararse, estudiar, trepar en la escala No existe la sociedad, social. existe el individuo. No es lo que decía, Sí, ¿no? Margaret Thatcher. Sí. No existe eso que llaman sociedad, Claro. solo individuos. Claro, durísimo. En ese marco, digo, oye, ya nos metemos en tema, digamos, en los años 90, frente a la fragmentación del campo trabajador, en la Argentina, históricos militantes sindicales deciden conformar lo que se conoce como la Central de los Trabajadores Argentinos. ¿Vos nos podés contar más o menos cómo fue esa historia? Sí, eso tiene que ver con un detonante. Nosotros formábamos parte de la CGT. Ajá. ATE, Ajá. CETERA, porque ahí se dio una paradoja. CETERA fue un gremio, el último gremio en ingresar a la CGT, y por la composición que tenía, CETERA había sido conducida durante sus primeros 15 años de vida, desde el 73 hasta CETERA se constituye el 11 de septiembre del año 1973, el mismo día que lo derrocan a Salvador Allende. Terminamos el Congreso de CETERA, yo era delegado de un pequeño gremio que era el de La Matanza, y fuimos marchando, y en ese acto constitutivo y durante 15 años conduce la CETERA una alianza que eran compañeros de izquierda, radicales, socialistas, y tenían una mirada refractaria respecto de la CGT. Ajá. Cuando asume la conducción de CETERA, la Celeste y Marcos Garcetti, el compañero de Mendoza, en ese momento era la referencia principal que teníamos, un gran dirigente que nos enseñó a muchos de nosotros. Y en ese momento empezamos a tratar de entrar a la CGT, y se da la paradoja de que entramos ya, creo que era el año 1988, largo ya, no sé si el 89, y en el 90 se da la crisis dentro de la CGT. Mari Sánchez, en ese momento la compañera que estaba representándonos, y fueron 2 años muy difíciles porque el menemismo es la expresión de lo que fue Margaret Thatcher en Inglaterra. Empieza la etapa de privatizaciones, se vota la transferencia educativa a las provincias, se rompe ese país donde de alguna manera el Estado Nacional financiaba a través de las escuelas Laínez, eso que yo contaba el otro día en el Congreso, en el año 1905, un senador, Laínez, dice: si el Estado no pone plata, no crea escuela y no paga salario, la ley 1420 no va a concretarse nunca, y empieza una etapa donde se expande el sistema educativo. Y en ese momento en que se privatizan las empresas, se provincializa el sistema educativo, desaparece lo que era gas del Estado, desaparece SEIC, Ventel,
en esa debacle del Estado, Privatizan aerolíneas, que parece que andan por ahí. claro, en Sí. esa debacle del Estado, la CGT le suelta la conducción de la CGT. Ujú. Ahí jugó un papel importante, bueno, dirigentes que ya no están, de aquellos, Luis Barrio Nuevo sería el único que creo que yo recuerdo todavía está. Ujú. Y ahí sentimos una situación de orfandad y decidimos salir de la CGT. Salimos de la CGT, ATE, CETERA, y junto con un sector de la Unión Obrera Metalúrgica, el de Villa Constitución, y algunos gremios chicos que nunca habían estado demasiado en la CGT, la UTBA, que eran los periodistas, la industria del cine, actores, gremios muy chicos y muy de clase media, de alguna manera, conformamos el embrión de lo que fue lo que después conocemos como CTA. En ese momento era Congreso de los Trabajadores Argentinos y era como una decisión que todavía no cristalizaba una central paralela. Eso fue una herejía. Ajá. Fue una verdadera herejía, Sí, es decir, aún los que eran muy críticos de la conducción de la CGT y que venían del peronismo, miraban eso como una herejía. Y aún pienso yo hoy, tendremos que llegar en algún momento a recomponer en una sola central el movimiento sindical. Ojalá lo podamos hacer. Yo creo que la crisis que vivimos después, porque pasamos este país, bueno, la historia de la Argentina es increíble, ¿no? Si vos arrancás del 76, la dictadura genocida, pasamos por la hiperinflación, después el menemismo, después la etapa que nos permitió recuperar derechos. Ahí vamos con eso. Con Néstor y Cristina, y ahora estamos. No sabe. Ahí vamos con la etapa anterior. Vamos con la etapa anterior. Te hago una pregunta sobre la etapa anterior. Los 90, que fueron momentos álgidos, porque fueron momentos de mucha fragmentación en los sectores de los sectores trabajadores, pero que logran organizarse en una central que no tenía el reconocimiento de todos los sectores hasta que en el 2003 bueno, llega Néstor Kirchner al gobierno y más o menos yo me acuerdo que en esa etapa había una discusión entre la CGT y los sectores que conformaban la CTA, que los compañeros de la CGT decían que las CTA eran sindicatos no productivos, me acuerdo de eso, digamos. Y en realidad lo que ha habido es una fragmentación del mundo del trabajo, donde el mundo del trabajo industrial ya no tiene la representación total del mundo del trabajo, porque bueno, hace muchos años que el mundo industrial se ha roto, digamos, y que hay otra serie de sectores que empiezan a ocupar los lugares del mundo del trabajo que no necesariamente tienen que ver con el trabajo registrado, por ejemplo, Claro. digamos, sino que hay un montón de sectores que ocupan el mundo del trabajo hoy bien representados en lo que se conoce como economía popular, economía social, no sé, o demás, digamos. A mí me parece, vos me corregirás, que hubo un momento que marcó el rumbo que iba a tomar la primera etapa del kirchnerismo, que fue ese año 2005, con ese acto El Mar del Plata, que hoy parece que fue un error histórico, digamos. Hoy yo he escuchado compañeros decir que el no al ALCA fue un error porque hubiera sido más fácil alinearse con Estados Unidos en esa década que ahora, que hay compañeros que están tratando de alinearse o ver a dónde corren, digamos. A mí que no me parece un error histórico, me gustaría que vos me cuentes Sí, ¿no? cómo viviste ese 2005 y cómo viviste dentro de la CTA ese momento de alguna manera los trabajadores resistiendo a los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Sí, no, primero decir que respecto a esa valoración de que fue un error porque hubiésemos estado como de otra manera, y bueno, si vamos más atrás, fue un error haber peleado contra España, porque ahora seríamos parte de la Unión Europea. La verdad que no tiene mucho sustento eso. Te quería agregar, antes de pasar a esto,
hubo un gran hallazgo de la CTA Ajá, que vio venir el trabajo no registrado ajá. y que dijo tenemos que representar a la Es así. clase trabajadora que Sí. es una sola, el que tiene convenio y tiene empleo y el que no tiene empleo y por lo tanto no tiene convenio. Y empezamos a ensayar, primero fue un sindicato de desocupados que no anduvo, después fueron las organizaciones sociales, Ujú. pero nos adelantamos a este escenario que nos plantea hoy la clase dominante, que es la contradicción entre, ellos dicen, ustedes defienden privilegios Sí, y claro, ustedes son los culpables de que Claro. los que no tienen convenio claro. Sí, sí. tengan informalidad, no tengan salario, etcétera. En eso fue importantísimo el aporte de la CTA. Eh, Nos convertimos con el tiempo en una central que fue una de las que convocó, o mejor dicho, la única que convocó, porque en ese momento la CGT no convocaba a Mar del Plata. Sí había sectores de la CGT que fueron parte, pero cuando se produce ese momento histórico tan importante que es el rechazo al ALCA, teníamos el pueblo movilizado en la calle, Tremendo, sí. teníamos líderes de América Latina que representaban efectivamente a sus pueblos. Estaba Chávez, Sí, sí. estaba Correa, estaba Néstor Kirchner, estaba Lula, estaba todavía no como presidente, sí como líder de los campesinos Evo Morales, y se da en pocos años un cambio, un vuelco fenomenal, porque nosotros habíamos estado en la movilización del ALCA, del rechazo al ALCA en Montreal, en Quebec, en Canadá, en una cumbre de presidentes latinoamericanos, donde todos menos Chávez habían votado el compromiso de constituir el ALCA en Mar del Plata, en Argentina. Ahí se le pone fecha y convocatoria a la constitución del ALCA. La votación no había sido por unanimidad porque Chávez votó en contra. Vos fijate el cambio y el vuelco que se da. Eso explica el estallido, la implosión del consenso de Washington. El consenso de Washington que había hambreado a los pueblos de América Latina y había habido 14 presidentes depuestos en distintos episodios en América Latina, desemboca en la irrupción de esta etapa de presidentes que empiezan con una agenda social, que empiezan a plantear la unidad de América Latina, que empiezan a construir formas de relacionamiento de los países de América Latina, tratando de no tener que depender de la bilateralidad que siempre había impuesto Estados Unidos y Norteamérica, para también sembrar la división. Y ahí se produce ese hecho que yo creo que marca la historia y que queda. No es que ni nos tenemos que arrepentir de haber sido parte de esa historia, ni tenemos que pensar que eso es algo que lo vamos a mirar con nostalgia, no sé, como algo del pasado lejano, qué lindo que fue. Creo que está ahí y que en algún momento habrá líderes de América Latina que buscarán caminos. La historia no se repite nunca, pero buscarán caminos para recuperar gran parte de lo que fue la esencia, el contenido de ese grito Eso de pasó. libertad. Eso pasó. No es que no pasó. Pasó. Pero después de eso, estamos en este momento, digamos. Que a mí me parece que hay como dos tópicos que marcan el momento, principalmente en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Y muy principalmente después de lo que produjo la crisis del 2008, que también fue una crisis central en la historia del capitalismo, digamos, porque fue una crisis que determinó que el capitalismo tuviera también que profundizar el cambio en el patrón de acumulación, y ese patrón de acumulación financiero se profundizó tanto que hoy la economía es absolutamente de plataformas, digamos,
está todo centralizado desde este lugar, digamos. La información ya venía siendo muy importante en la producción hace muchos años, pero ahora es central la información. Nadie puede estar por afuera de los sistemas de información y comunicación, ni aunque quieran. En algún momento uno podía decir que no, hoy ya no se puede estar afuera del sistema de información y comunicación, y produce por afuera, produce humanos y produce por afuera de los humanos, digamos. Produce sin que los humanos se puedan quedar con esa parte del plusvalor. Y pasan dos cosas centrales en el mundo del trabajo, que son, a mí me parece, ¿no? La cuestión, una cosa que le toca mucho a los docentes, que es la cuestión de la formación continua, la formación permanente, porque parece que el embudo del capital nunca llega, entonces que hay que formarse eternamente y en realidad lo que hay es menos para repartir, entonces te tiran la zanahoria muchísimo más adelante, y después el control a partir de las pantallas, principalmente después de la pandemia, que hace que los docentes en general tengan que, los docentes, no solo los docentes, sino cualquier trabajador del Estado, digamos, tenga que participar del clic para saber si está o no está en el trabajo, cuántas horas trabaja, incluso mucho por afuera del trabajo, controlado desde la estructura de comunicación. En ese marco de agobio sobre los trabajadores, en ese marco general de agobio que trato de escribir, de agobio sobre los trabajadores, es que hoy nos vemos, así como nos acordamos que existió el no al ALCA, hoy nos vemos en una situación de fragmentación absoluta de los trabajadores, de tal fragmentación que gobierna en la Argentina fuerzas sociales que están muy lejos de los trabajadores, que ni siquiera los necesitan a los trabajadores, que han tenido la capacidad de controlarlos, voy a decir, sin tanta violencia en la calle como en algún otro momento. ¿Cómo estás viendo vos este momento de la Argentina? Sí, yo creo que creo que estamos ya transitando el principio de un cambio fenomenal que puede llegar a ser dramático si no somos capaces de generar los anticuerpos para que la irrupción de la inteligencia artificial no signifique romper un tejido social. Pero se da la paradoja de que estamos todavía entrando en lo que sería afrontando los problemas de una modernidad que no terminamos de conocer, que es la que va a generar la inteligencia artificial y su impacto en el empleo, sin resolver todavía los viejos problemas del siglo XX. Vos fijate que estamos discutiendo una reforma laboral. Ayer se reglamentó una reforma laboral para abaratar el despido, para eliminar la indemnización, derechos que se fueron conquistando con el peronismo, para terminar con el despido sin causa, para favorecer la existencia de trabajadores no registrados bajo la figura de colaboradores. Todo esto que se introdujo ahora con la reforma laboral habla de que todavía las viejas prácticas patronales para abaratar el costo de la mano de obra coexisten con esta inteligencia artificial que supuestamente va a prescindir de la mano de obra. Pero coexisten las dos, estamos en ese tránsito. Y yo creo que esto pone al movimiento sindical en una situación de debilitamiento, porque esa fuerza de casi la mitad de los trabajadores no registrada la utilizan los sectores patronales para diluir la capacidad de presión y de lucha de los sindicatos, para enfrentar a pobres contra pobres, como decíamos antes. La culpa de que ustedes no tengan derechos son estos tipos que defienden intereses corporativos. Esa vieja historia, ¿no? Ahora lo vemos con el paro aeronáutico, la culpa de que no puedan salir los que quieren viajar de los aeropuertos
es de los trabajadores, no de los que le niegan el aumento. Sí, sí, Pero sí. bueno, esa dialéctica que ya la conocemos de hace mucho. Yo creo que en esta etapa, es verdad, ellos han logrado una manera de construir, sobre todo entre los jóvenes, que son justamente los que no acceden al empleo formal, la idea de que la lucha es individual. Sí, sí, Es individual. Hay sí. una propaganda de una marca de zapatillas deportivas Sí, que para mí es la síntesis sí, sí. del discurso, del mensaje del capitalismo a los jóvenes. Ocupa un lugar central en la capital federal. Dicen, ganar no es para todos, pero algunos lo logran. Tremendo. Ese es el capitalismo. Sí, tremendo. No van a ganar todos. Sí, sí. Y los que no ganen tendrán que ir con un tupper Mientras tanto compiten. al comedor. Sí, sí. Pero hay que competir, Sí, porque alguno gana, alguno llega. Y eso a los jóvenes, que cuando uno es joven piensa que es omnipotente, que todo lo puede, que nada se le va a cruzar en el camino y todo lo va a poder, para muchos jóvenes sienten que son los que están llamados a ganar y después lamentablemente cuando con los años adviertan que eso era un convite para una fiesta que para ellos no estaba, Sí, sí, es tarde. Entonces hay que construir la conciencia o reconstituir la conciencia colectiva y solidaria. Hay que armar una nueva colectividad, me parece a mí, porque no es la que venía siendo, digamos. Claro. Sí, sí. Digo, a mí me queda la sensación de que si uno mira cuáles son los niveles de concentración que hay a nivel internacional, que son cada vez más, digamos, cada vez los que tienen todo son cada vez menos, el convite evidentemente, cuando uno analiza eso, es claramente para muchísima menos gente de la que debería ser. Pero en el medio hacen que el deseo corra por los lugares de los centros de poder económico. Entonces, Claro. a partir de las aplicaciones, nosotros performamos el deseo como si pudiéramos ser igual de bellos o pudiéramos adquirir la misma cantidad de cosas. Nos mandan a competir para ser igual de bellos por la misma cantidad de cosas en términos individuales, produciendo lo que también cuenta el Emiliano en este libro, digamos, produciendo una serie de enfermedades mentales, una serie de enfermedades, problemas mentales, una serie de problemáticas mentales, de salud mental, que nada, se hace insoslayable, digamos. Claro. Todos vivimos con ansiedad, todos vivimos acelerados. Se traducen en violencia, Totalmente. que después se traducen en el resquebrajamiento de los valores solidarios. Sí, sí. Y agrego una cosa que yo creo que es clave, es decir, hay una parte del mundo que no está viviendo esta crisis capitalista, Sí, sí. donde viven quizás más habitantes del planeta que los que vivimos inmersos en la crisis Sí, sí, sí. del capitalismo en su etapa financiera. Sí, sí. Esto también es importante, Es muy importante. porque los BRICS, la existencia de China, vos fíjate, Singapur es el país que tiene las mejores mediciones en las pruebas PISA, en las pruebas internacionales Sí, sí. que evalúan la calidad educativa. Y la otra vez hablaba alguien que es el portavoz del Ministerio de Educación de Singapur, y él decía, los maestros son los mejores pagos. De los trabajadores de Singapur, los mejores pagos son los maestros. Tienen que tener una vida donde no tengan ninguna penuria económica, tengan su propia casa, su equipamiento, puedan estudiar, tienen que tener los mejores salarios. Y Singapur es un país fuertemente estatista. Vos fíjate, acá te venden el verso de que los países que progresan son los países que destruyen su estado. Y Singapur, que ellos mismos lo ponen de ejemplo, porque dicen, miren, las escuelas de Singapur, yo el otro día se le decía al ministro Finocchiaro, al diputado, el ministro Finocchiaro, él me lo contestaba medio con una chicana, bueno, en Singapur los maestros no paran por el 8 de marzo, una pavada, pero Singapur es un país fuertemente estatista, que tiene un fuerte diálogo con el sindicato. Cuando le preguntaban, ¿y qué hacen cuando los maestros paran? No, los maestros no paran, porque hay acuerdo con los sindicatos y definimos todos con ellos. Sí. Y la base es que aún, dice,
aún en periodos de crisis económica, lo que va para educación no se toca. Y cuando hay periodos de bonanza económica, el Estado ahorra para políticas anticíclicas, es decir, que no sea como ahora se está haciendo en la Argentina, donde parecería que es natural desfinanciar el sistema educativo, destruir la universidad pública, destruir los fondos para la ciencia, para la salud, sí, porque eso, viste, lamentablemente nos llevan a una política que es destruir lo que construiste y obligarte a empezar siempre de nuevo en algo que enferma a la sociedad. Porque este desánimo, este agobio, esta bronca, esto que hizo que un personaje como el que hoy nos gobierna pueda estar en la Casa Rosada, mucho tiene que ver con esa falta de horizonte, con esa asfixia en términos de horizontes de vida, ¿viste? Totalmente. Sí, no me quiero olvidar, digo, no hablamos tanto de la coyuntura generalmente, pero esta semana, por ejemplo, le han sacado una serie de medicamentos a los viejos que, nada, digo, No, es terrible, parte sí. de la estructura de lo que estamos pensando, digamos, ¿no? Porque, digo, ¿para qué pagar jubilaciones? Digo, a gente que ya no produce, hay que sacarla del sistema, y la manera de sacarla del sistema es eliminándola, digamos, un sistema de crueldad Es absoluta. la misma digamos. crueldad Sí. que cuando la escuchábamos de boca de estos personajes en la pandemia, Sí. que decían que se mueran los que tengan que morir, que Sí, uno sí. decía, ¿lo estarán diciendo en serio? Bueno, Sí. lo decían en serio, porque Sí, ahora sí. están haciendo eso. Sí, lo que pasa es que ahora ni siquiera calzan en el sistema productivo. Entonces está bien, digo, no pasa nada. Claro. Digo, y hay cierto aval social de eso, digamos, yo siempre cuento, digo, la gente, si la gente ha dejado de velar a los muertos, de cumplir con el rito de velar a los muertos en Occidente, digo, ¿no? Sí. Es porque hay una cuestión ahí que tiene que ver con la valorización del trabajo que ha fluido hacia donde el símbolo deje de representar algo. Entonces ya el muerto no representa nada, el viejo empieza a dejar de representar algo, así como alguna vez las sociedades previas pensaban que el viejo era la sabiduría, hoy la verdad que es el que está fuera del sistema productivo. Entonces, Y vos fíjate que el Papa Francisco Sí, lo plantea en términos de la teoría del descarte. sí, claro. El descarte de los seres humanos. Sí, y desembarazarse rápido, acortar Sí, el duelo, acortar los tiempos de sí. velar a los muertos, también forma parte Es durísimo. de esa cultura Sí, del descarte. una crueldad tremenda. Nada, es interesantísimo, pero bueno, antes de que me empiecen a retar, te voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta de referencia, digamos. ¿Qué pensás, cómo crees que va a ser el futuro? Y yo creo que tenemos que apostar a que el futuro sea mejor que este presente que estamos viviendo. Yo no creo necesariamente que el futuro tenga que ser peor. Tampoco creo que si no hacemos nada vaya a ser mejor. Bueno, Está claro que si esta gente no tiene un límite, podemos estar mucho peor todavía. Aunque parezca mentira, podemos estar mucho peor. Y creo que va a depender de reconstituir ese tejido solidario que sigue existiendo. Los sindicatos siguen construyendo tramas solidarias. Hoy llegué acá y veo todas las cosas que están construyendo. Seguir construyendo horizontes políticos que nos permitan aspirar a vivir en una sociedad solidaria. Seguir, no dejar que nos encajonen, porque viste, cuando a vos te encierran, si te encierran también el ángulo de vista, ¿no? Acá te encierran. Y te encierran también para que vos no veas que hoy en el mundo hay otros modelos sociales que están dentro de lo que se llama el mundo capitalista, pero que son absolutamente distintos y que le permiten a los seres humanos desarrollar su potencialidad, construir solidariamente, ser parte de un país que se concibe como una comunidad, porque imagino un futuro donde recuperemos la idea de comunidad, no que somos individuos en permanente disputa y competencia entre sí,
porque esa es la que le permite a los que están arriba mirar cómo abajo las Nos hormiguitas matamos. se matan entre ellas. Está muy bien, está muy bien. Extraordinario. Nada, muchísimas gracias, Hugo Yasky, por haber venido. Ha sido un gusto. Nada, has aportado muchísimo. Gracias, a mí Ha estado bueno, de verdad. me ha estado encantó muy la bueno. conversación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No me quiero despedir sin antes decirles que, primero voy a decir esto, lean esto, que acá en los 80 se ofrece un final de la historia. El final de la historia tiene un dilema ético fuertísimo, que es que para terminar la historia, para que todos nos pongamos de acuerdo, lo que viene es el fin de la humanidad, y lo que queda abierta la historia, ¿no? Pero lo que demuestra es que a pesar del final de la historia, el conflicto continúa, es imposible, siempre está el conflicto. Está bien interesante Watchmen, la verdad que es una cosa que he descubierto gracias al Poroto esta semana y me ha parecido genial. No me quiero despedir sin antes decir que por favor se suscriban al canal, le den like, comenten, así achicamos el ratio entre vistas y comentarios. Lo está mirando muchísima gente, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Lugo, muchísimas gracias a la Agustina, a la Lula, al Gustavo Correa, gracias a todos, nos vemos la semana que viene con esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Gracias, adiós.